Claro, pero la pregunta es, ¿quién es el productor? Pero sí. O sea, ¿está bien ahí? Sí. Uno debería incluir el excedente del productor. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el oferente del recurso? Porque no tiene una función de producción de recreación. A menos que tú dijeras que esa función viene dada por los servicios, qué sé yo, alojamiento, hoteles, comida, ahí sí podría hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que hace uno cuando quiere calcular eso? Uno calcula los ingresos netos que tienen los operadores turísticos y eso es lo que incluye. Pero eso no requiere, no es muy complejo la perspectiva empírica, por eso es que la mayoría de los métodos de valoración se centran en la parte de demanda, que es la parte oculta. Y la otra parte, que es lo que hacen, calculan los ingresos netos nomás. Hacen una buena encuesta, que seguramente las empresas de turismo tienen toda esa información y tú dices, bueno, el ingreso neto, no los costos. El ingreso neto que tienen esa... En el caso de Paraguay, cuando valoramos el parque, el lago Ipacaraí, entonces nosotros calculamos cuál fue la pérdida que tuvieron los operadores turísticos, incluidos servicios de turismo y hoteles y restaurantes, y estimamos eso y lo contrarrestamos, lo comparamos con lo que ellos declararon en reducción de sus ingresos totales. Por supuesto, esos datos no son muy confiables porque la gente subestima, pero esa es la lógica de cómo uno debería estimarlo. Otro tema es la cuestión empírica, digamos, si están buenos los datos o no. Pero no es necesario estimar una función de producción de turismo para calcular ese excedente. No, es más sencillo. ¿De qué año es el de Pacaraí? Lo hicimos el año... Si mi memoria no me falla, lo terminamos el 2015. Es un estudio que hicimos para el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que quería era incluir los servicios ecosistémicos dentro de la evaluación de proyectos que financia el banco. Y uno de los planes está el... Bueno, tú eres de Paraguay, ¿cierto? Y tú sabes que hay una tremenda polémica o hay mucha discusión y es complicado el tema del plan integral de saneamiento de la área metropolitana de Asunción, incluido el lago Ipacaraí y la bahía, ¿cierto? Y ahí hay disputas muy importantes respecto de qué es lo que hay que financiar, qué es lo que no hay que financiar, hay de todo. En particular, el Banco Interamericano de Desarrollo estaba evaluando un proyecto y quería agregarle a la evaluación de ese proyecto los beneficios por servicio ecosistémico, básicamente. Y lo que nosotros estimamos fue eso. Intentamos estimar eso. Ahí hay algunas estimaciones de varios... No usamos costo del viaje, sí. Ya usamos un modelo 8 de experimento. Bueno, valoración contingente tiene... primero que nada, valoración contingente es un método directo, a diferencia del método de costo del viaje, que es un método indirecto. ¿Por qué se le llama directo? Porque este es un método que le pregunta directamente a las personas respecto de la valoración económica de un bien. Como tal, entonces, es muy controversial porque mucha gente no le gusta esta idea de preguntarle directamente a las personas, lo cual me parece extraño porque nosotros queremos que las personas participen y expresen sus preferencias dentro de las decisiones sociales, pero cuando lo hacemos a través de modelo económico, ahí no les gusta. Entonces, es extraña esta crítica contra el modelo de valoración contingente, porque lo que estamos tratando de hacer es simplemente escuchar a las personas y saber cuál es su estructura de preferencia sobre esos servicios y con eso definir cuáles se entregan y cuáles no se entregan. Y hay un dato anecdótico: el método de costo del viaje empezó en 1947 con... 49. Con Hotelin, el 49, con Hotelin, y en 1947 empezó el de valoración contingente. Son de la misma época, surgen en la misma época, surgen como respuesta a esta demanda que aparece en Estados Unidos por valorar servicios ambientales. ¿Y qué es lo que sugiere Sir Isaac Weintraub? Dice, bueno, como esto estamos hablando de bienes públicos, ¿por qué no le preguntamos directamente a las personas cuánto es lo que ellos están dispuestos a sacrificarse de sus recursos para proveer o para evitar la pérdida de esos servicios? Entonces eso empieza en 1947, el primer estudio de valoración contingente, digamos que se reconoce en la literatura, aunque hay un par anteriores, es de 1963, una tesis doctoral de la Universidad de Harvard, donde se valoran actividades de caza en el estado de Maine. Para mí, que era tercermundista, latinoamericano y pobre, esto de actividades de caza siempre me sonó extraño, nunca entendí yo qué diablo es eso de andar cazando a medio mundo.
Pero en Estados Unidos es muy importante la caza y la pesca, son actividades recreativas muy arraigadas en la cultura americana. Y cuando tú vives allá, entiendes esta lógica y dices, claro, es un problema de política pública la caza de, qué sé yo, de pato y no sé qué. Es muy relevante la perspectiva de las actividades recreativas y de los valores que hay. Después surgieron un montón de estudios en los 70 tratando de validar el método. Se ocupó, por ejemplo, para valorar programas de radio pública, interesante, ¿cierto? Después, para algunos servicios ecosistémicos como calidad de aire, se valoró el Gran Cañón a través de esta metodología. Aparecieron unos 10, 15 estudios importantes en los años 70. En los 80 surgió algo muy importante que ya voy a explicar más adelante, que se formalizó conceptualmente el método de valoración contingente y se hizo consistente con la teoría económica. Y esa fue la contribución más importante yo diría, de dos papers. Uno del de Bicho y Heberlein del año 79, donde sugiere un método de pregunta que se llama dicotómica o discreta, en que a las personas ya no se le pregunta cuánto es lo máximo que tú estás dispuesto a pagar, sino que se le incorpora un valor específico en la encuesta y se le pregunta si está a favor o en contra de pagar esa cantidad de dinero en un marco de pregunta dicotómica y referéndum, como si fuéramos a votar. Entonces la idea es esta: supongamos que hay una política pública que va a proteger, qué sé yo, un parque nacional. Pero eso implica que a ti te tienen que subir los impuestos. Otra cosa que yo nunca entendí, por qué los americanos estaban tan obsesionados con los impuestos. Siempre el instrumento en la encuesta eran los impuestos, que no funciona en América Latina también. Pero en este caso era, tus impuestos territoriales o los impuestos que vas a tener que pagar van a aumentar en $20 anuales y los vas a tener que pagar por 20 años. Entonces, si la mayoría de la gente está a favor de esta política pública, entonces esto se va a implementar y tú vas a pagar $20. Si la mayoría está en contra, esto no se va a implementar, no vas a tener el servicio ambiental, pero no vas a pagar $20. Entonces, estas cosas, acá en mi inmadurez, digamos, académica, yo decía, uno, ¿por qué impuestos? Porque en Chile poca gente paga impuestos, pensaba yo, ¿ya? Pero si ustedes van a Estados Unidos, el pago de impuestos es una cuestión súper importante otra vez en la cultura de ellos. La gente está muy relacionada en sus decisiones respecto a si lo aumentan o no los impuestos. Y segundo, un referéndum. ¿Cómo funciona este referéndum? Yo el único plebiscito que conocía era el del año 89, ¿no? 88, ¿cierto? No estaba muy acostumbrado a los plebiscitos ni a las elecciones. Entonces me sonaba extraño que apareciera este plebiscito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el sistema americano muchas leyes se eligen, se pasan, en todos los procesos eleccionarios hay un montón de leyes que se pasan vía plebiscito, un montón, no es una. Cuando hay elección de presidente, de senadores, etcétera, además hay leyes de lo que se te ocurra. Basta que, no sé, una cierta cantidad de personas sugiera una ley, tenga un número suficiente de personas que apoyan esa ley y va a la elección pública y se hace un plebiscito. Entonces todo coincide, es consistente hacer este sistema de elección en el marco de pago de impuestos, sistemas de plebiscito, porque está bien internalizado en la cultura americana para toma de decisiones, no tanto en la latinoamericana. Bueno, entonces hasta el año 84 aparece el artículo central que toma este método y lo hace consistente con la teoría económica, como yo le voy a mostrar más adelante. Pero el hecho más importante desde la perspectiva del desarrollo metodológico y legal del método de valoración contingente es el derrame petrolero de la Exxon Valdez. Aquí el capitán del barco estaba ebrio, chocó y derramó petróleo en la bahía en Alaska, y la mancha de petróleo llegó hasta el norte de California. Y entonces el Estado de Alaska juntó a un montón de economistas y demandaron a la empresa Exxon por daños directos, es decir, de acuerdo a la legislación americana, esta cosa es importante, de acuerdo a la legislación americana, las empresas son responsables de todos los daños ambientales presentes y futuros, directos e indirectos. Por lo tanto, la empresa está obligada a limpiar y restaurar el sitio a su nivel original, cuando esto es factible, por supuesto, y compensar por todos los daños directos e indirectos. Entonces, uno de los daños indirectos es el valor de no uso. Entonces, el Estado de Alaska, como representante de la población, los demanda, recibe el dinero y usa ese dinero para restaurar o para compensar por los daños ambientales. Entonces, ellos demandaron al Estado de Alaska y en el grupo que hizo el estudio de valoración contingente estuvo Michael Hahnemann, Richard Carson y otro grupo de investigadores
que eran los que venían trabajando hace mucho tiempo los métodos de valoración y habían sacado, Carson había escrito un libro sobre este método en el año 89, con un, entiendo que es un psicólogo, Milchen, ¿no? Ya. Y la disputa se centra fundamentalmente en el tema de la estimación de valores de no uso. ¿Por qué? Porque la encuesta que hacen estos académicos abarca todo Estados Unidos. La respuesta de ellos es, aquí hay pérdida de no uso. Estas pérdidas de no uso abarcan a toda la población de Estados Unidos. Todos ellos deberían ser compensados por este desastre ecológico. Y hacen una encuesta con un muestreo muy complejo. Hicieron 3 o 4 pilotos, se demoraron más de un año y medio, gastaron $1,5 millones en esta encuesta y entrevistaron a 1.000 personas, a 1.000 familias de Estados Unidos y sacaron una estimación del daño por valores de no uso. ¿Y por qué es importante este hecho? Hay varias implicancias de esto. Uno es lo que les comentaba ayer, que la empresa Exxon, por supuesto, apeló a esta cosa y ellos contrataron a 2 famosos economistas, Hausman y Peter Diamond, del MIT, que nunca habían hecho economía ambiental, para que mostraran que los estudios de valoración económica, usando el método de valoración contingente, estaban malos. Con la línea argumental que yo les comentaba. Primero, el valor de uso no existe, esto es un invento de Resources for the Future, y si existiera no se puede medir, y aquí hay 25 estudios que demuestran que los resultados que nosotros encontramos en estas preguntas abiertas o preguntas dicotómicas son inconsistentes con la teoría económica. Esa es más o menos la línea argumental. Llaman a todos los políticos de Washington y los llevan a la presentación de todos estos resultados y llevan también a algunos economistas ambientales y se genera ahí una disputa. La persona que estaba a cargo de esto en la NOAA fue muy hábil políticamente y hizo lo siguiente. Como vio que venía toda esta embestida antiambiental, si tú quieres, dijo ya, muy bien, yo acepto todas estas críticas al método de valoración. Recuerden que el objetivo era sacarlo de las cortes, porque en la corte americana están las metodologías estipuladas que se pueden usar para las demandas. Entonces ya estaba a costo del viaje, estaba a precio hedónico y se estaba usando valoración contingente. Y el objetivo era que la Corte prohibiera el uso de valoración contingente. Esto tiene implicancias legales y también académicas. Si lo saca de la ley, muere el método, o sea, no estaríamos trabajando en esto. Entonces, esta persona de la NOAA dice, acepta la crítica y dice, bueno, hagamos lo siguiente, llamemos un panel de hombres sabios que diriman esta disputa. No la resolvamos nosotros. Y invita a Kenneth Arrow y a Robert Solow para que dirijan este panel. Todos grandes nombres que no hacían, Arrow algunas cosas hacían en sustentabilidad, pero que fueran respetados por todos los economistas en pro y en contra de esta metodología. Y trajeron 3 personas más, un experto en encuesta, un psicólogo, un experto en muestreo, y sacaron un informe muy útil sobre esta cosa. Sí, el problema es que la estimación de valores de no uso estaba sistemáticamente encontrándose en los procesos de corte en Estados Unidos, ¿ya? Todas las demandas estaban haciéndose por valores de uso y valores de no uso. Y aquí yo quiero detenerme, este es un caso particular, ¿cierto? Quiero detenerme en una idea importante sobre esto que está relacionada con cómo vemos los métodos de valoración. Mi visión es que hay mucha gente que es crítica al método de valoración contingente porque no le gusta la subjetividad asociada a preguntarle directamente a las personas sobre su disposición a pagar, ¿ya? Porque dicen, no, que la persona no sabe, etcétera. Pero si yo lo veo por el lado de esta historia que yo le estoy contando, es la única metodología que nos permite incorporar los valores de no uso que son los más grandes. Entonces, de la perspectiva de la conservación de recursos, esto es súper importante que esté en la ley, ¿ya? Entonces, de una perspectiva práctica, yo puedo tener muchas críticas metodológicas, pero si yo dejo fuera esta metodología, pierdo toda la posibilidad de incorporar valores de no uso. Y eso es peligroso desde cierta perspectiva, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este método? Vamos a construir un mercado hipotético. Ahora, el mercado es hipotético porque no existe. No es que yo le tengo que decir a las personas que es un mercado hipotético, porque si la persona sabe que es un mercado hipotético, a pregunta hipotética, respuesta hipotética. Tiene que haber consecuencialidad, es decir, las personas tienen que creer que el escenario que yo le estoy mostrando va a suceder. Aquí hay disputas, porque la gente que se opone a valoración contingente sugiere que esta propiedad de consecuencialidad no es necesaria. Yo personalmente creo que es completamente necesaria que la gente crea que lo que yo le estoy mostrando sí va a suceder y sí va a tener que pagar.
En el mercado hipotético se le describe a los individuos la cantidad, la calidad, la localización, el momento y la duración de la provisión de un bien. Muy importante la duración. En otras palabras, valoración contingente es mucho más que preguntarle exclusivamente a una persona cuánto está dispuesto a pagar por algo. ¿Ya? Yo tengo que diseñar un mercado, yo tengo que construir un bien y tengo que probar que ese bien que yo estoy construyendo es entendido por la persona que yo estoy entrevistando. Y esa parte es muy compleja, por eso aquí los economistas tenemos que trabajar con gente que sea experta en encuestas, con psicólogos, etcétera, hasta tener un instrumento de encuesta que yo confíe que la gente está entendiendo, que es un arte, no hay, yo no puedo decir, mira, hoy día demostré que esta cuestión está funcionando, es un arte. Llega un momento y decimos, creemos que ya no hay más variantes de esta encuesta que yo pueda cambiar, ¿cierto? Bueno, y luego nosotros podríamos consultar por la cantidad de dinero que la persona está dispuesta a pagar o aceptar para acceder a una mejora en la cantidad o la calidad del bien, ¿cierto? O una cantidad de dinero que está dispuesto a aceptar como compensación. Muy importante, por ejemplo, en un derrame petrolero en la bahía de San Francisco, esto fue a juicio y se le demandó también a la empresa para que pagara los daños de todas las actividades recreativas que las personas habían hecho. Entonces, en el cálculo de daño, estas metodologías pueden ser muy importantes. Aquí está el trabajo pionero de Bicho y Heberlein, y recuerden que la metodología apareció el año 47 con Siriasi y Quantro, él la sugirió, nunca aplicó esta metodología. La aplicó curiosamente después de que habían surgido todo el desarrollo metodológico en el área de encuestas. En otras palabras, valoración contingente no habría podido surgir antes, porque no había desarrollo metodológico sobre encuestas a la población. Eso surgió en los años 20, en los años 30, ¿ok? Entonces, Bicho y Heberlein tomaron los artículos de valoración económica que existían, costo del viaje, muchos de ellos, y los pocos que habían de valoración contingente y decidieron compararlos. Dijo, ¿cuál da más? Entonces, la lógica aquí es, si estoy midiendo lo mismo, actividades recreativas, por valoración contingente, y estoy midiendo lo mismo por costo del viaje, deberían darme valores comparables. Hay un error de lógica en esto, es que la valoración contingente captura valores de no uso, y costo del viaje solamente captura valores de uso. Entonces yo debería esperar que valoración contingente fuera más grande que costo del viaje. Punto número 1. Y hacen tres cosas fascinantes, esta es una super idea de Bicho y Heberlein, un mercado simulado. Recuerda que valoración contingente es un mercado hipotético. Y entonces ellos dicen, ¿qué es lo que está más cercano de valoración contingente? Simulemos un mercado. Creemos un mercado simulado. Es decir, no existe un mercado, pero yo lo voy a crear. Y voy a transar cosas en ese mercado. ¿Y qué es lo que transan ellos? Ellos transan permisos de casa. Nuevamente, para mi gusto, otra vez insisten en el tema de casa. Pero claro, para ellos es súper importante la entrega de valor. Para nosotros hoy día son parques nacionales. Para ellos eran actividades de casa. ¿Y qué es lo que hace Bicho y Heberlein? Toma una muestra de personas que tienen permisos de casa y le manda un mail. Y le dice, nosotros sabemos que tú tienes un permiso de casa, te lo compro. Pero ellos le ofrecen una cantidad fija de dinero. Dice, te lo compro ahí hay un valor, ¿cierto?, por $10. Si tú aceptas, quédate con el cheque de $10 y mándame el permiso. Esta cuestión también funciona en Estados Unidos, que la gente manda cheques por correo, ¿cierto? Y manda cheques por correo, tarjeta de crédito por correo. Trata de hacer esta cuestión en Chile. No te va a llegar ningún permiso de casa porque la mayoría de la gente que sale a casar no tiene permiso. Y segundo, no te van a devolver ningún cheque, ¿ya? Bueno, entonces esto funciona en esta cultura bastante especial que a mí me sorprendió mucho estando allá, cómo funcionaban las cosas por correo. Uno pagaba todo por correo, no había ningún problema. Ya, entonces, y va cambiando el valor, 1, 5 y 10. Es decir, una persona enfrenta un valor de 1, otra persona enfrenta un valor de 100, otra de 200. Como no tenían mucha plata, el valor más alto que ofrecieron fue de $200. Entonces tú estabas en tu casa, te llegaba una carta, $200, el permiso de casa de este año, y yo digo, estoy dispuesto a dejar, fíjate, concepto directo con valor económico, estoy dispuesto a dejar de casar una pérdida de bienestar. Si me compensan por $200, parece un compensado equivalente. Directo, no tengo que hacer una estimación de demanda, nada, calculo exactamente la cantidad de dinero que me tiene que compensar. Ya, en este caso no es exacto, porque si me acepta el de $200, yo puedo pensar que a lo mejor me habría aceptado 180. A lo mejor me habría aceptado 100, a lo mejor me habría aceptado 20. Pregunta rápida nomás. ¿Es para casar la misma cantidad y el tipo de especie eran esos permisos? En la misma especie. Eso es un tema bien importante, porque
Los permisos de caza, dependiendo, por ejemplo, los de pesca, que estoy más familiarizado con ellos, tú tienes que pagar por un permiso de pesca general que te permite pescar ciertas especies. Si quieres salmón, King Salmon, por ejemplo, tienes que pagar uno adicional. En este caso eran de caza y eran para la misma especie, la misma cantidad. ¿Ya? Porque eso está regulado. Tú tienes derecho a cazar, qué sé yo, 2 ciervos al año, nada más. ¿Ya? De hecho, si tú cazas uno adicional, tienes que avisar. Si tú atropellas a un ciervo, tienes que tomarlo, llevártelo a la Fish and Game y declarar que tú lo atropellaste. Los americanos lo hacen. No esperen que en Chile va a funcionar eso. Ya. Entonces, yo te ofrezco 200, a otro le ofrezco 150, a otro le ofrezco 100, y hay un mercado simulado porque aquí hay transacciones. Yo mando mi permiso de caza y me quedo con el dinero o devuelvo el dinero. Mercado simulado. Hace un mercado hipotético que hace la misma pregunta, pero lo hace estilo valoración contingente. ¿Usted estaría dispuesto a entregar su permiso de caza por 20? Sí, no. Hay una segunda parte de esto. Le pregunta a los que no tienen permiso de caza y que habían aplicado a uno, pero no tenían, ¿cuánto estaban dispuestos a pagar por él? Entonces, si aquí está tu permiso de caza, mándame $200. Y en el mercado hipotético hace lo mismo. Entonces calcula disposición a pagar, calcula disposición a aceptar por una mejora o un empeoramiento, dependiendo si tengo o no tengo ¿cómo se llama? El permiso de caza. Y finalmente, hace un estudio de costo del viaje, donde lo que varía, me imagino que Sergio ya le habló de esto, varía cómo calcula el costo oportunidad del tiempo del viaje, ¿cierto? El costo oportunidad del tiempo en transporte generalmente se calcula como alguna fracción del salario de mercado. En recreación regularmente se calcula como una fracción también del salario de mercado, pero la diferencia es que el transporte generalmente se multiplica por algo que es mayor a 1 y en valoración contingente, en valoración económica es por una fracción, porque estamos asumiendo que hay utilidad del tiempo de recreación, en cambio en transporte hay desutilidad. Bueno, este estudio es fantástico y Bicho y Heberlein son los primeros que incluyen en este modelo una oferta fija, es decir, $100 y yo digo sí o no. Ellos incorporan la pregunta dicotómica o discreta. Aquí están los resultados. Nada sorprendente, absolutamente nada sorprendente hoy día, pero este es el año 79. El mercado simulado me generó $63, ¿cierto? El mercado hipotético me generó una disposición a aceptar de 101, una disposición a pagar de 21, ¿cierto? Y estos son los valores del costo del viaje dependiendo del costo de oportunidad del tiempo. Esto es completamente esperable. En la medida que yo aumento el costo de oportunidad del tiempo, la pendiente de la función cambia y aumenta mi excedente del consumidor. Entonces, si ustedes quieren hacer que valga mucho, pongan harto costo de oportunidad del tiempo. ¿Ya? Por eso es que los economistas cuando nos preguntan cuánto vale algo, nosotros decimos cuánto querés que dé, porque nosotros podemos manipular la encuesta o el trabajo econométrico para subir o bajar los valores. ¿Ya? Entonces aquí hay que ser lo más honesto posible. Nuestra lógica aquí es sea conservador. 63 del mercado simulado, ¿cierto? 101, resultado interesante, disposición a aceptar da mucho más que la disposición a pagar. Y aquí hay una discusión histórica que todavía sigue sobre esto. ¿Está bien esto? ¿Es correcto que dé así? Y una de las cosas que hace la gente de Exxon Valdez es decir, aquí hay una muestra de que este método nos sirve porque en teoría para las formas funcionales que hemos trabajado la disposición a pagar debería ser muy cercana a la disposición a aceptar porque no hay tanto efecto ingreso y por lo tanto esto es una muestra inicial de que este método no sirve para nada, ¿no? Y aquí hay una discusión de 50.000 investigadores, bueno no tantos, pero siguen odiándose por muchos años sobre esto. No, literalmente se odian, aquí hay cosas terribles sobre esta discusión. Hay gente que ni se ha hablado. Y curiosamente, Doug McFadden, que es doctor en economía, antes de ganar el doctorado, trabajó para la... ¿Ah? El Nobel, perdón, el Nobel. Antes de ganar el Nobel, él trabajó para los de la Exxon, ¿ya? Y mi advisor, que también está en Berkeley, pero está en otro departamento, trabajó para el departamento. Si es que esa disputa ahí adentro de esa universidad, viejo, no se podía cruzar para allá si tú eres del bando de los ambientalistas. De hecho, yo, curiosamente, me pillé unas cartas que se mandan entre ellos, producto de quién de los dos fue el que primero estableció cómo se calculaban las medidas de bienestar en modelo de elección discreta, no en este, en uno más complejo. Y la pelea es terrible. Así que, no, yo fui primero, no, si yo lo hice, aquí está la prueba número 1, etc. Bueno, Michael Hahnemann, que de quien estoy hablando, que trabajó para el estado de Alaska, y que fue mi profesor guía, que es la contraparte, digamos, de Dan McFadden,
en el año 84 escribió el artículo que quizás es el más citado en valoración contingente, porque lo que él hace, toma los modelos de McFadden, de modelo de elección discreta, que McFadden hizo una cuestión extraordinaria. McFadden lo que hizo es mostrar que los modelos de elección discreta estadísticos que existían, habían existido por muchos años, eran consistentes con la teoría económica. Esto es una cuestión no menor. McFadden demuestra que lo que nosotros observamos y estimamos es completamente consistente con lo que los economistas están diciendo que las personas hacen cuando toman decisiones. Es muy fuerte el argumento. Es muy fuerte, porque todo el mundo dice, no, es que los economistas siempre viven en el limbo con modelos que no tienen ningún correlato con la evidencia empírica. McFadden dice exactamente lo contrario. La maximización de utilidad, ¿cierto?, en modelos de elección discreta, ese modelo económico, es consistente con los modelos de elección discreta que reflejan las decisiones que toman los individuos que estaban haciendo los estadísticos. Y lo hace al revés. Los modelos de elección discreta estadísticos son consistentes con la maximización de utilidad que sugieren los economistas. Claro. Entonces Hahnemann, que ya había trabajado varios años en esos mismos modelos de elección discreta, y este es un caso particular y mucho más sencillo que lo otro, muestra que la pregunta que hizo Bicho y Heberlein es consistente con un proceso de maximización de utilidad aleatoria. Entonces aquí está mi función de utilidad. La función de utilidad, mu sub j, es la utilidad, u sub j, es la utilidad que recibe una persona, ¿cierto? Voy a usar esta cosita aquí. Aquí está la utilidad que recibe una persona. ¿Apunta esta cosa? Ahí, más o menos. Sí. Aquí tengo la utilidad de una persona. J es el estado de la naturaleza. J va a tomar dos valores en este caso. J va a tomar el valor 1 con proyecto y el valor 0 sin proyecto. Da lo mismo que es con proyecto y que es sin proyecto. Si una ganancia, una pérdida, no importa. Hay dos situaciones. La situación 1 y 0. O situación inicial y situación final. P son los precios que enfrenta la persona, I es el ingreso de la persona y Q es la calidad ambiental que va a enfrentar esta persona, sobre la cual nosotros vamos a ejercer algún cambio o alguna política. Por eso es que Q toma dos valores, tiene un valor en la situación inicial y tiene un valor en la situación final. El ingreso es fijo y los precios en este caso son irrelevantes, porque yo no quiero calcular cambio en el bienestar por cambio en precio, quiero calcular cambio en bienestar por cambios en calidad. ¿Ok? Tengo la cosita. Bueno, entonces, el modelo de elección discreta general, no solamente el de este, sugiere que los investigadores no tenemos perfecto conocimiento de la forma en que las personas toman decisiones. Es decir, para el investigador, la decisión que tú tomas es aleatoria, es estocástica. Hay elementos, hay componentes que yo no conozco, que están reflejados en este E sub J. Yo no sé nada de muchas cosas respecto de cómo ustedes toman decisiones, pero sí puedo identificar algunas de ellas. Y B sub J, entonces, es la parte que yo puedo identificar a través de mi modelo econométrico, y E sub J es un error que me refleja toda mi ignorancia. Ahí está, como decimos los econometristas, Dios. ¿Ya? Todo lo que no sabemos está ahí. ¿Ya? Lo que nosotros tratamos de hacer es reducir ese componente e ir poniendo más cosas cada vez que vamos empujando la frontera de investigación para decir, bueno, ahora entendemos más cómo toman decisiones, por lo tanto nuestro error es más chiquitito. Todos los que están familiarizados con econometría entenderán eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de valoración contingente? Enfrenta al individuo en una elección discreta, es decir, tiene dos opciones, en que él recibe una mejor calidad, Q1, ¿cierto? Yo voy a mover de Q0 a Q1, pero esto no es gratis. Yo tengo que pagar por ese cambio una cantidad A sub T. ¿Por qué es T? Porque no le voy a preguntar a todas las personas por la misma cantidad. Va a ser 1, 2, 10, 15, 20 o $200, como en el caso de Bicho y Heberlein. Por lo tanto, la cantidad que yo le voy a preguntar va a ir cambiando en el tiempo. ¿Cuál es la segunda opción de esta persona? No pagar, pero no tiene la mejora. ¿Cierto? ¿Está claro esta cosa? Esto es súper sencillo. ¿Sí? Bueno, ya no se puso tan sencillo. Ya. Entonces, como yo no conozco con certidumbre la función, yo solamente puedo hacer juicios probabilísticos sobre la decisión que va a tomar esta persona. Entonces, lo que yo tengo ahí es, ¿cuál es la probabilidad que una persona me diga que sí está dispuesta a pagar? Bueno, esta cuestión es de un supuesto básico de economía, es que la gente es racional. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido racional? Que toma decisiones
basado en lo que es mejor para él. Eso es toda la racionalidad que definimos los economistas. Así que cuando nos critican que los economistas hacemos supuestas racionalidad que son insostenibles, yo pienso que es injusto esto. Lo que sí es cierto es que nosotros no entendemos cómo toman todas las decisiones las personas, pero yo creo que es justo decir que nadie toma una decisión que sabe a ciencia cierta que no le conviene. La persona toma una decisión, puede ser que sea miope, por supuesto, puede ser que tome una decisión, por ejemplo, de ser alcohólico, pero cuando él decidió beber, él tomó esa decisión pensando que eso era lo mejor para él. Porque si, ahora, él puede saber que tiene costo, etcétera, pero todavía los beneficios para él son mayores que los costos. Entonces, siguiendo ese principio básico, lo que nosotros podemos decir, si este me dice que sí está dispuesto a pagar, quiere decir que su utilidad, todo esto que está aquí, en la situación pagando y teniendo la mejora, es mayor que no pagar y no tener la mejora. Es un principio casi universal, no hay nada criticable sobre esta lógica, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos la parte de los componentes que vamos a estimar, determinísticos, a la izquierda, pasamos los componentes estocásticos a la derecha, y tenemos algo que ustedes deberían estar familiarizados desde sus cursos de estadística. ¿Cuál es la probabilidad que un valor X sea mayor que eta, que es una variable aleatoria? Esto que está aquí, o esto que está aquí, ¿cierto? Estos dos fenómenos, es algo que ustedes han visto en sus cursos de estadística, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que X sea mayor o igual que X barrita? Entonces yo tengo una distribución aquí, esta es mi distribución, entonces yo voy a poner aquí la disposición que yo te dije, ¿tú estás dispuesto a pagar a usted? Y la persona me dice, sí. Ah, bueno, entonces tu verdadera disposición a pagar, que yo le voy a llamar C, tiene que estar para acá, sí. Si me dijo que sí, si me dijo que está dispuesto a pagar 100, quiere decir que al menos está dispuesto a pagar 100. Lo más probable es que sea 101, 102, 103, 104, está para acá. Si me dice que no, yo sé que su verdadera disposición a pagar está para allá. Eso es todo lo que estamos diciendo con esto. ¿Ya? Entonces, lo único que yo tengo que hacer ahora, para lo que tengo que hacer, es definir qué voy a entender por la función de utilidad, V, y calcular delta V. ¿Qué es esto? Delta V es la diferencia entre la función de utilidad y la situación inicial y final, y decir cuál va a ser la distribución. Y ustedes saben trabajar con distribuciones normales, yo les voy a sugerir que trabajemos con la logística, y en la tarde les voy a sugerir que trabajemos con una distribución valor extremo tipo 1, pero es la misma cuestión. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace Hahnemann. ¿Qué es lo que muestra esta cuestión? Muestra que estos modelos, este que está aquí, que puede ser un modelo probabilístico normal, o logístico, que usaban los estadísticos por muchos años, es consistente con un problema de maximización de utilidad aleatoria. Es el vínculo que hay entre las dos cosas. ¿Ya? Entonces los modelos estadísticos siempre existieron para explicar cómo la gente decidía. Lo que no sabíamos es que estos modelos son consistentes con los procesos de maximización de utilidad aleatoria que estaban en la teoría económica. ¿Ok? Entonces estos modelos lamentablemente se tienen que estimar por métodos máxima verosimilitud, que me imagino que Sergio les explicó súper bien cómo funcionan todos los métodos máxima verosimilitud, y tradicionalmente se usa una distribución logística o normal para estos modelos. ¿Por qué se usaba la logística? Porque era más fácil, pero era más fácil en los 50, en los 70, cuando no teníamos los supercomputadores que tenemos hoy día disponibles, pero hoy día entre un Probit y un Logit en este modelo dicotómico da exactamente lo mismo. Cuando los modelos son multinomiales hay diferencia importante entre ambos modelos. Esta es la función de verosimilitud. No me voy a detener a explicar esto porque la idea no es hacer un curso de estadística y econometría, es el próximo taller de capacitación, ¿cierto? Pero básicamente lo que tengo aquí es la probabilidad que diga que sí, elevado a una variable que toma el valor 1, si dijo que sí, la probabilidad que me diga que no, elevado al valor 1 menos i, que es cuando me dice que no. Entonces este toma el valor 1, y por lo tanto tengo esta parte que me dijo que sí o tengo esta parte que me dijo que no. Y simplemente calculo eso para cada uno de los individuos y después lo sumo. ¿Ya? Pero lo sumo en logaritmo, si no tendría que multiplicarlo. Y esto es lo que yo maximizo. ¿Y qué es lo que voy a definir? ¿Qué es lo que es delta V? Y esta f depende de qué función de distribución yo use. Pero hoy día con stata o con r, esta cuestión es súper sencilla porque uno le pone un comando, le pone, por ejemplo, dice logit, la variable pendiente que toma los valores 1 y 0, la variable explicativa, enter. Y se acabó esta cuestión, no hay ninguna dificultad. Cuando nosotros lo hicimos tuvimos que hacer todo de cero, pero ya han pasado mucho tiempo. ¿Nos detenemos para el café ya o no? ¿No? ¿A qué hora es el café? Orlando me está poniendo cara que tengo que... No, ya. ¿No es a las 11?
No, ustedes me avisan, Ya, muy bien. Ya, tú me avisas. Listo. Dos láminas más. Sí, no, sí, es todo lo que hay. Es todo lo que hay. Ya, entonces, aquí hay unas funciones de utilidad que sugirió Hahnemann en ese mismo artículo, ¿cierto? Y lo que hace es una cuestión ultra fácil, que decir, supongamos que la función de utilidad es lineal en el ingreso. No puede ser más fácil. Lineal en el ingreso. Tengo un parámetro alfa, que es una constante, tengo un parámetro beta, que acompaña el ingreso, y si yo calculo la diferencia, aquí le voy a poner beta 1, alfa 1 más beta i, ¿qué pasa? Perdón, beta 0, alfa 0 más beta i. Esa es la situación original, sin pagar nada. Cuando paga B1, alfa 1, B i menos la cantidad de dinero que tiene que pagar. Súper sencillo. Entonces después calculo la diferencia y me da esto. Me dice que la función de diferencias de utilidad depende de una constante, que es la diferencia entre alfa 0 y alfa 1. Depende del parámetro beta que acompaña el ingreso y depende del valor que está en la encuesta. Ni siquiera depende del ingreso. El ingreso desapareció. ¿Por qué desapareció de aquí? Porque como es lineal, este beta i, yo cuando hago la diferencia, se resta con otro beta i que viene de la otra función de utilidad y me queda simplemente beta por a. Y eso es lo que yo estimo. Estimo un modelo Logit que me va a dar el parámetro alfa, me va a dar el parámetro beta, y lo único que yo necesito en este modelo hasta ahora es saber cuál fue la cantidad de dinero que yo le ofrecí o le pedí en la encuesta. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que calculé? Una función de utilidad. Bueno, una función de diferencia de utilidad, para ser justo. Pero tengo el parámetro alfa y beta de la función de utilidad. Entonces, si yo puedo, de allá, reemplazo aquí nomás. ¿Ya? Michael sugirió que no había una formulación para la función indirecta de utilidad para el modelo que había estimado Bicho y Heberlein, que fue este. Bicho y Heberlein hizo lo mismo sin discutir conceptualmente esto. Y dijo, bueno, voy a estimar un modelo logarítmico, le voy a aplicar logaritmo a... Y estimó esto. Entonces Michael dijo, bueno, Bicho y Heberlein hizo esto sin saber que había detrás de su modelo un marco conceptual que es consistente con la maximización de utilidad. ¿Cuál es la función indirecta de utilidad que me genera eso? No existe, dijo Michael. Después Bicho y Heberlein dijo, no, sí hay una. Y por ahí aparece un libro de Michael Hahnemann donde aparece una formulación. Ya, hasta aquí tengo cómo se estima. ¿Qué es lo que estimo? Hay otras formas funcionales. ¿Ya? No, esta no es la única, hay dos más. Hay una... El principal desafío de la forma lineal es que el ingreso desaparece y obviamente a uno no le gusta tener una función de utilidad donde no puede poner el ingreso, porque uno espera que la disposición a pagar cambie con el ingreso, pero eso se puede resolver, hay varias formas de resolver esa cosa. Hay una tercera forma funcional que no la he puesto acá, y McFadden, curiosamente, en el año 95 sacó un artículo discutiendo esta misma cosa y sugirió otra forma funcional, y por lo tanto hay 4 formas funcionales que se usan en la literatura, pero el 99,9% usa esta. ¿Por qué? Porque somos flojos los académicos y yo les voy a mostrar por qué. El cálculo de las medidas de bienestar es la parte que no es fácil, ¿ya? Entonces, esto también, dentro del mismo artículo en el 84, Hahnemann dice, bueno, yo tengo mi modelo y la pregunta es cómo calculo la variación compensada o equivalente a partir de este modelo, ¿ya? Y entonces tuvo que hacer una vinculación entre la teoría estadística y la teoría económica. Y él sugiere dos medidas de bienestar, se le llama. Una es la media y la otra la mediana. Yo puedo adelantarles que uno podría estimar cualquier percentile de distribución. Nosotros acabamos de publicar un paper donde calculamos percentiles, es decir, calculamos la disposición a pagar en el percentil 10, en el 20, en el 30, en el 40, usando una cosa que se llama regresión por cuantile y usando estadística bayesiana. Entonces podemos estimar la media, la mediana y cualquier otro cuantil, pero eso es otra historia, ¿ya? Entonces la media, ¿qué es lo que representa? Representa la esperanza matemática de la suma de dinero que el individuo estaría dispuesto a pagar para que un determinado proyecto se realice de manera de permanecer tan bien como antes. Esta es la definición de valoración compensada o equivalente, dependiendo si tengo una mejora o un empeoramiento. ¿Se acuerdan esas definiciones que yo le doy de valoración compensada o equivalente? Hahnemann la mete aquí, estadísticamente. ¿Ya? Ahora, esta discusión viene de antes, viene del año 82, hay 2 papers anteriores que discuten estas cosas de medidas de bienestar. Y la mediana, él sugiere esto. La mediana es una cuestión, es bella por varias razones. Dice, la mediana representa el valor que hace un individuo indiferente entre pagar y tener el recurso y no pagar y no tener el recurso.
es ahí justito donde estoy, en que no estoy seguro si pago o no pago. ¿Ya? Y aquí surgen enormes variantes conceptuales sobre este problema, porque, por ejemplo, para pago por servicio ecosistémico, que es algo que probablemente a todos les gusta, usar la media o la mediana no es el mejor indicador. Porque piensen si usamos la mediana. La mediana quiere decir que en promedio el 50% de la población va a estar dispuesto a pagar por este recurso. ¿Qué alcalde o qué político va a estar dispuesto a impulsar un proyecto en el cual el 50% de la población va a estar en contra de él? Ninguno. Ahí está el paper que yo les sugerí, que hicimos nosotros. Decimos, ¿y por qué no calculamos cuál es el valor en que el 70% de la población está dispuesto a pagar? O el 80, o el 90, o el 30. ¿Por qué no usamos un percentil que nos diga más información respecto a la toma de decisiones sociales? ¿Ya? Una supermayoría, por ejemplo. También se puede hacer con esto. Pero la media se usa mucho porque la media está más asociada al cálculo de daño. ¿Ya? Cuando yo quiero hacer análisis costo-beneficio, es más razonable usar la media. Cuando yo quiero pensar en criterios de compensación, por ejemplo, tipo Kaldor-Hirsch, para los que son economistas, es mejor la mediana. No voy a meter en esa discusión completamente, pero hay una riqueza de medidas de bienestar asociada a la variación compensada equivalente que aportan a la toma de decisiones en estos modelos. ¿Café? Está bien. Tenemos café. Paramos. Hay un momento.